Buenos días a todos. Vamos a hacer un repaso y a darle un cierto grado de profundidad al tema de encuadre de actividad, ¿sí? Muchas veces el término se confunde con encuadre gremial, y si bien en algunos aspectos coinciden en digamos, el abordaje de determinadas instancias en que este tipo de situaciones se presentan, ¿sí? Y, digamos, y están muy relacionados. Digamos, es importante, digamos, tener en cuenta muchas veces algunas particularidades que hacen digamos, al abordaje de la temática, ¿no? Yo hice un pequeño resumen que lo voy a compartir, ¿sí? Me interesaría, yo lo voy a subir a la página, la aula virtual, ahí lo tenemos. Es un reconto de varios temas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos ante el tema, ¿no? Encuadre de actividad, ¿sí? Entendámoslo como la actividad, digamos, central que realiza una organización, ¿sí? Digamos, estos en los estatutos sociales, cuando se constituyen las empresas, sobre todo, digamos, en su objeto constan, digamos, la actividad principal que va a desarrollar y eventualmente surgen, digamos, actividades secundarias, ¿no? En algunas actividades no se permiten, digamos, actividades secundarias. La construcción, por ejemplo, tiene una codificación bastante específica. Las empresas de servicios eventuales también. Ahora, independientemente de eso, digamos, puede haber algún tipo de actividad secundaria, siempre y cuando se modifiquen en los estatutos sociales, producto muchas veces, y acá esto es un efecto que lo vamos a ver a lo largo de todo el tema, digamos, van produciendo las transformaciones que hace a las tecnologías y a las comunicaciones, digamos, y hacia los nuevos procesos productivos que tienen las empresas. En la clase yo siempre menciono, digamos, que hoy por hoy, digamos, tenemos empresas que se dedican a hacer una actividad que hace 30 años era totalmente opuesta. Si todos pensamos en Kodak, pensamos en una máquina de sacar fotos, y hoy Kodak ya no fabrica más máquinas de sacar fotos, ¿sí? Está, digamos, en otro negocio. Sin embargo, la empresa, digamos, ha transcurrido, digamos, después de mucho tiempo, un proceso de transformación, y obviamente sus actividades principales van cambiando, ¿no? Que, digamos, si bien este es un ejemplo bastante, bastante burdo, o por lo menos bastante, digamos, grosero, hay muchas otras empresas que en este proceso, digamos, digamos, de cambio tecnológico, de introducción de nuevas tecnologías, digamos, la revolución que han producido las comunicaciones, lo acelerado de la economía, hacen que muchas veces, bueno, estas actividades vayan mutando de una manera bastante vertiginosa, si podemos decirlo en un punto. ¿Cómo se define la actividad de la organización? Bueno, la empresa se constituye, hay un contrato social donde se estipula el mismo, ¿sí? Y generalmente cuando se registra la empresa cuando se registra la empresa en la FIP, generalmente declara lo que son las actividades que tiene que realizar. Yo aquí vamos a ver si puedo mostrarles un formulario que lo vimos en clase. Acá está. Es un formulario bastante conocido. Es una empresa, constancia de inscripción, ¿sí? Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Este típico, digamos, constancia de inscripción que podemos observar en todas las empresas lo tienen, ¿sí? Con una actividad principal, que está, digamos, en este caso es la obtención y dotación de personal, la actividad 780.000, y también tiene una actividad secundaria. Es una empresa recientemente constituida, hace unos 3 años aproximadamente, y generalmente, digamos, esta actividad es como la registra la FIP, y en la medida que la empresa empieza a evolucionar y empieza a incorporar nuevos negocios, o el proceso tecnológico, como lo dijimos anteriormente, va haciendo cambiar
su actividad, puede ir ajustándolo digamos, en estos formularios, ¿sí? Obviamente, esto es un registro de inscripción, ¿sí? Y va a repercutir seguramente en algunas otras, digamos, en todo lo que es el sistema, digamos, de la FIP, y también en simplificación registral. O sea, las personas que trabajen en el área de administración de personal van a estar bastante habituadas, ¿sí?, a este tipo de documentación que hace al registro de personal, que eso lo hemos visto en clases anteriores. Ahora, lo que les quería, vamos a ver, es, digamos, cómo se ubica, ¿no? Cómo se ubican, en dónde se ubican. Acá ya la encontré. Vamos a compartir pantalla. Creo que es esta. Esta pantalla evidentemente no es. Vamos a dejar. Uno se trata de, digamos, meter en esto, pero a veces no es tan sencillo. Bien. Solucionado el inconveniente, más que inconveniente no encontraba la pantalla, ¿sí? Esa codificación que estábamos comentando en la visualización anterior, ¿sí?, se refleja, ¿sí?, en la página FIP en lo que es el nomenclador de actividades económicas, ¿sí? Digamos, se accede en el sistema de simplificación registral, como normalmente se realiza, digamos, a través, para ingresar a simplificación registral, hay distintos tipos de opciones, ¿sí? Pero en alguna medida lo que hacemos es hacer una, digamos, una búsqueda en el nomenclador. Aquí les van a aparecer todas las actividades, ¿sí? No sé, vamos, qué sé yo, por ejemplo, enseñanza, ¿sí? Enseñanza secundaria, es un código de actividad, ahí les van a aparecer las codificaciones, ¿sí? Y así con cualquier otra que digamos, quieran seleccionar. Esto generalmente, digamos, lo hace el departamento contable, cuando la empresa incorpora algún tipo de actividad en el cual hay que registrar determinado tipo de, a ver, si ustedes, por ejemplo, quieren ir al sector de la construcción, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña búsqueda acá, por palabra clave. ¿Sí? Vamos a encontrar, digamos, distintos tipos de actividades que tienen que ver con la construcción, ¿sí? Vamos a ver que nuestra empresa, no sé, es una empresa de demolición, movimiento y preparación de terrenos. Ahí tenemos, ¿sí?, la codificación. El departamento contable hace este ajuste y es lo que le va a permitir, digamos, al sistema de simplificación registral, cuando nosotros tenemos que hacer las claves de alta y baja de personal, ¿sí?, poder acceder a las codificaciones, por ejemplo, de obras sociales, digamos, en el caso de estatutos especiales como el de la construcción, el pago del IERIC y demás. No es una herramienta con la cual ustedes van a estar, digamos, trabajando permanentemente, pero es importante que la conozcan, ¿sí?, para que sepan, digamos, cómo se cruza con el sistema de simplificación registral y la importancia de que la actividad esté registrada dentro del sistema. Así que bueno, ese es un primer aspecto digamos, del tema de encuadre de actividad. Vamos a seguir ahora con nuestro listadito. Nuevamente, ¿sí? Ya tenemos visto, digamos, la definición de los códigos de actividad económica de la FIP. Bien, vamos a hablar ahora un poquito del encuadramiento sindical, ¿sí? ¿Sí? Que la actividad tenga un tipo de registro, que tenga un tipo de codificación, no necesariamente implica, ¿sí?,
¿sí? Que el encuadre sindical, digamos, guarde alguna relación, necesariamente guarde alguna relación. Puede serlo, ¿sí? Si yo tengo un comercio, evidentemente, digamos, la actividad de comercio está vinculada con la actividad del sindicato de comercio. Generalmente, digamos, a esto, digamos, se abordan, digamos, luego de varias consultas, pero generalmente se trata de buscar un encuadre de actividad cuando una organización recién, digamos, inicia sus actividades, que esté, digamos, básicamente enmarcada en alguna actividad gremial en particular. Como sabemos, los encuadres de actividad en Argentina son bastante amplios, entonces generalmente esa definición hace que, digamos, la actividad esté relacionada directamente con el encuadre gremial, producto del cual, digamos, la organización, la empresa, en la medida que empieza a contratar personal, ¿sí? Cuando dé de alta en el sistema de simplificación registral, si es un comercio, evidentemente, digamos, el encuadre gremial es el del sindicato de comercio. Cuando le demos de alta el sistema de simplificación registral, tema que vimos en la clase pasada, ¿sí? Lo primero que va a traer es la codificación de la obra social del personal de comercio, ¿sí? Y obviamente todo el sistema de liquidación de sueldos se va a ajustar a abonar los sueldos de esa manera, ¿sí? Un punto, digamos, esencial, digamos, en esto, si bien hay muchos, ¿no? Pero tiene que ver con que la actividad de la empresa esté directamente vinculada con el encuadre gremial. Luego surgen los conflictos, ¿sí? De este encuadre gremial, en los cuales, esto ya lo hemos hablado un poquito en clase en profundidad, generalmente, digamos, lo que ocurre es que cuando la organización, digamos, tiene varias actividades, empieza a haber un efecto de solapamiento o superposición de intereses de distintos encuadres gremiales, ¿sí? Bien, en un supermercado se pueden realizar, en un supermercado barrio seguramente no, pero sí, por ejemplo, en una gran tienda puede haber, digamos, varios encuadramientos gremiales, es decir, que determinado grupo de trabajadores, ¿sí? Estén encuadrados en una actividad y otros no, ¿sí? Por ejemplo, las cajeras seguramente del supermercado, en un supermercado de grandes superficies, estén encuadradas en la actividad de comercio, y el personal de logística que está en depósito probablemente esté encuadrado en otra actividad, como puede ser la actividad de choferes y camiones, que también lo tiene encuadrado. Esto sin desmedro, digamos, de que muchas veces las actividades tienen de los diferentes encuadres gremiales, ¿sí? Las convenciones colectivas incluyen unas amplias categorías de trabajadores. Sobre todo aquellas convenciones colectivas que están ultraactivas desde el año 75, que son las más conocidas. Los convenios por ahí más actualizados no lo tienen tanto. Si ustedes van a un encuadre gremial, si van a hacer la lectura de convenio colectivo de comercio, encontrarán que hay muchísimas categorías de trabajadores, perdón, de puestos de trabajo, sin una definición muy específica, y por ahí si van a convenios celebrados del 2000 hacia adelante, van a encontrar que ya están bastante más delimitados. De todas maneras, no deja de ser, digamos, un eje de conflicto que se termina de resolver, digamos, por vía administrativa del Ministerio de Trabajo, el hecho de tener más de una actividad gremial, ¿sí? En cualquiera de las situaciones pueden encontrarse con empresas que no necesariamente tengan mucho personal, pero que tengan involucradas varias actividades. Otras veces, digamos, ya me estoy metiendo un poco en temas que no son de la materia específicamente, otras veces no necesariamente está definido un encuadre gremial, pero digamos, el hecho de tener encuadres gremiales, ¿sí? o convenios que están vigentes desde hace muchísimo tiempo atrás, a veces entran en conflicto con las propias normas que son actuales. Entonces una empresa puede estar dedicada, digamos, a una actividad muy específica, pero si su venta se hace, digamos, de una manera externa, muy probablemente, y sin haber alguna definición de actividad económica, el personal de ventas esté involucrado, digamos, en lo que es el convenio de viajantes de comercio. Una particularidad bastante, digamos, interesante para analizar, no en esta clase, pero que tiene que ver con qué se entiende, digamos, que hace un viajante de comercio y que es un vendedor. Entonces, no necesariamente a veces también tiene que haber un conflicto sindical interno, sino que muchas veces
se producen estas cuestiones que hacen a entender, digamos, cómo funciona la actividad de la empresa, ¿sí? No solamente en su aspecto de producción, sino también en otro tipo de aspectos. La venta, por ejemplo, en este caso. Bien, personal fuera de convenio. Es un tema también, digamos, a ver, es el tema, cuando hablamos del encuadre gremial, porque el personal fuera de convenio no tiene un aspecto normativo en el cual nosotros podamos ir a consultar una norma específica. Es un conjunto de normas, sobre todo que están, digamos, algo dispersas en distintos textos normativos, ¿sí? Pero no hacen una mención referente. O sea, uno tiene que trabajar la interpretación, digamos, de las normas, y en este sentido nosotros utilizamos mucho, digamos, para categorizar al personal fuera de convenio, hay mucha jurisprudencia que nos ayuda, digamos, a resolver determinado tipo de situaciones, ¿sí? Material de clase es el análisis del fallo Bisotti, para responder a un cuestionario que nosotros estuvimos realizando, que, digamos, sienta precedentes sobre lo que es, digamos, los topes de convenio en el momento de indemnización por despido de una persona, ¿sí? Para personal fuera de convenio. Pero en este aspecto, cuando hablamos de personal fuera de convenio, vamos a dividirlo en dos situaciones. Personal fuera de convenio, es decir, personal que no tiene encuadre de actividad, ¿sí? No los hay mucho, ¿sí? Pero hasta hace poco venimos asistiendo a determinados fenómenos, ¿sí? Que si bien ya comenzaron a tener, o empezaron a tener una dinámica de encuadre gremial, ¿sí? O de encuadre, digamos, en los cuales determinado grupo de trabajadores ya tienen una representación gremial, aunque muchas veces no es una representación que está reconocida por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es decir, que no tiene personería gremial, pero, digamos, ya están funcionando. La tecnología, los deliveries, son los casos por ahí más tradicionales que nosotros, digamos, vemos en clase, que si bien ya tienen, en ambos casos, una representación gremial, ¿sí? Sin personería jurídica, pero representación, en fin, hace que estas actividades hasta hace un tiempo atrás no estaban reguladas. Entonces, el mecanismo de regulación que se utilizaba, ¿sí? Básicamente tiene que ver con una actividad que se asimile, ¿sí? Se parezca bastante, y en el caso de no haberlo, ¿sí? Digamos, básicamente lo que trabajamos son las normas básicas que están en la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Y para los efectos del cálculo salarial, el sueldo mínimo vital y móvil, ¿sí? No puede ser nunca, una persona no puede estar trabajando en relación de dependencia sin percibir un sueldo mínimo vital y móvil. Vamos a convenir que estas son particularidades que ya no hay, digamos, es muy difícil encontrar una empresa que no tenga un encuadre de algún tipo de actividad, ¿sí? Lo que sí puede haber es que el encuadre de actividad, digo, por un desuso, digamos, o falta de práctica, esto sucedía mucho hace tiempo atrás, ¿sí? Hace 20 años atrás, cuando las escalas salariales, las actualizaciones no alcanzaban, digamos, a tener personal, digamos, no podrían captar personal con salarios mínimos para incorporar a sus organizaciones, entonces todas las ofertas salariales siempre eran siempre por encima de cualquier sueldo de una escala. Entonces, por ahí, aquellas actividades que no tenían una definición particular o que no se podía encontrar en un marco de referencia, se utilizaba el sueldo mínimo vital y móvil, digamos, valor que, digamos, está, digamos, por lo menos en este momento, bastante fuera de lo que es, digamos, la realidad de la situación económica del país. De todas maneras, es importante, si bien no es algo muy habitual, es importante tenerlo en cuenta porque yo he mencionado dos aspectos, el salarial, ¿sí? Y la categoría de los costos de trabajo que se incorporan en los convenios colectivos. Y esto precisamente son las dos variables que definen una política de personal fuera de convenio. Personal fuera de convenio es personal que no si tenemos que darle una definición, es personal que no está digamos, no tiene una categoría definida dentro de un encuadre de actividad, o que su salario está por encima de la escala salarial definida en el sindicato, ¿sí? Básicamente esa es la variable. Y, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Y es importante tenerlo, que acá lo vemos en el punto 4, y otra cosa es el personal jerárquico, ¿sí? ¿Por qué hacemos la división? ¿Sí? Porque el personal fuera de convenio,
y acá vamos a empezar a romper algunos mitos que hay respecto al tema. No es que el personal fuera de convenio no tiene horario, no tiene horas extras, totalmente, digamos, erróneo. ¿Sí? El personal fuera de convenio tiene horas extras, tiene todos los mismos derechos que un trabajador, ¿sí? Que está en convenio. Simplemente que hay algunas variables que tienen que ver con la categoría de puesto y con la referencia salarial que no tiene un marco regulatorio específico. Entonces, muchas veces la política lo que establece, o lo que buscamos hacer con una política de personal fuera de convenio, ¿sí? Es establecer, digamos, alguna relación con alguna encuadre de actividad similar o parecida. ¿Sí? O si la empresa tiene un encuadre de actividad pero tiene personal fuera de convenio, se utiliza en el marco de referencia en alguna u otra medida. Con respecto al personal jerárquico, sí, ya tenemos por ahí alguna consideración más acerca de sus condiciones laborales, pero con algunas salvedades. ¿Sí? Primero, no entendamos que todo el personal jerárquico no tiene algún encuadre gremial. ¿Sí? Tenemos casos concretos, ¿sí? Asimra, por ejemplo, es uno de ellos, pero tenemos muchísimo personal jerárquico que está encuadrado en algún tipo de convenio colectivo. Personal jerárquico de bancos públicos, entiendo que las empresas de energía también lo tienen, en fin, si buscamos seguramente habrá muchos otros más. ¿Sí? Pero podemos tener personal jerárquico, ¿sí? Que no esté incluido dentro de, que esté incluido dentro de algún tipo de, en algún convenio colectivo. ¿Qué se entiende por personal jerárquico? Un personal jerárquico generalmente es más difícil de encontrar dentro de una categoría profesional porque muy probablemente un gerente de una organización, una empresa, seguramente no tenga un horario de trabajo, ni para entrada, ni para salida, ni tenga fines de semana, o se los alterna de alguna forma distinta. Su remuneración estará muy por encima de cualquier tipo de escala de convenio, ¿sí? No sé, siempre damos casos bastante particulares en clase. Un gerente comercial muy probablemente haga mejores negocios jugando al golf, haciendo relaciones jugando al golf, y no estando cumpliendo un horario de trabajo en su domicilio. Entonces ahí sí encontramos, ¿sí? Aunque no es necesariamente debe ser así, pero sí le encontramos, digamos, un fundamento al decir no tiene horas extras o no tiene un horario de que cumplir un horario de trabajo porque es personal jerárquico. Ojo con estos temas, o estas consideraciones, porque a veces entendemos o queremos creer, o nos hacen creer, de que personal fuera de convenio es personal que las condiciones laborales se regulan como se quieren y no funciona de esa manera. No quiero profundizar mucho en el tema, esta es una clase, digamos, en la cual ya, digamos, los conocimientos que ustedes trabajaron en Derecho 2 tienen que tener un repaso de estas características. Lo importante es que en ese sentido, digamos, ustedes lo sepan, digamos, volcar a lo que es, digamos, la práctica que tiene por fin la materia. Bien. Punto 3 y punto 4 lo mismo. Punto 5, política de personal fuera de convenio, categoría de trabajadores y sueldos convenidos de escala salarios de la respectiva convención colectiva, esto ya lo dijimos. ¿Sí? Estas son básicamente las dos variables que utilizamos para establecer en una empresa la política del personal fuera de convenio. Ojo con los beneficios, porque los beneficios son remuneración y no compensan, ¿sí? No compensan el salario. Es un beneficio, la remuneración adicional por el sueldo convenido. El sueldo, ¿sí? El valor pecuniario de lo que de lo que una empresa abona, tiene que guardar relación con la escala de categoría. Si además yo quiero dar beneficios, los puedo dar. ¿Sí? Personal de convenio y fuera de convenio puede tener exactamente los mismos beneficios. Ojo también con este mito. ¿Sí? Muchas organizaciones utilizan los beneficios para sacar al personal fuera de convenio, ¿sí? Y después regular, ¿sí? Las actualizaciones salariales como variable de ajuste. ¿Sí? No se olviden que uno de los principios básicos, ¿sí? Tiene que ver con la equidad de la remuneración. Entonces, a igual categoría, igual remuneración, si yo tengo un personal que está realizando actividades similares, ¿sí? Y uno está en convenio y otro está fuera de convenio, el salario debería ser el mismo, equivalente. Esto, hagan un repasito por ahí en lo que es Derecho 1, porque es un principio que siempre tienen que tener presente cuando se resuelven este tipo de situaciones. Bien, vamos a seguir. Bueno, en el
punto 6, la regulación del personal fuera de convenio siempre tiene base en la ley de contrato de trabajo, recuérdenlo, ¿sí? Y si no hubiese norma, que la jurisprudencia norma por la jurisprudencia plenaria, no voy a estar explicando qué es jurisprudencia plenaria, pero son fallos firmes, ¿sí? Yo lo expliqué en clase, creo que no corresponde, digamos, a otra. Bisotti acá está con doble, debería ser doble Z. Para establecer topes de convenio de despido sin causa. Bueno, en el fallo Bisotti, digamos, todos saben que el personal de convenio, el despido sin causa, tiene un tope de indemnización salarial. ¿Sí? No es que se paga un mes por año de antigüedad trabajado fracción superior a 3 meses, sino que ese valor tiene un tope. Es decir, que si llega al tope, más del tope no se puede abonar, y en el caso del personal fuera de convenio, al no existir tope, se utiliza el caso Bisotti, ¿sí? Es un caso de un trabajador de la empresa AMSA, ¿sí? Hagan un poquito más de historia y se van a repasar que era la empresa AMSA, ¿sí? Pero bueno, como les dije, les adjunté en el aula el link para que lo analicen y les haremos algunas preguntas para que ustedes también se pongan un poquito en situación. ¿Sí? Básicamente lo que dice el fallo Bisotti es que el tope de personal fuera de convenio, el tope de remuneraciones es el 67% de la remuneración. Ojo entonces, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una empresa que, acuérdense del principio de equidad, ¿sí? Si nosotros tenemos una persona fuera de convenio que le estamos desvinculando, es una empresa que tiene un encuadre de actividad, es decir, que tiene personal en convenio y personal fuera de convenio, ¿sí? Nunca se va a aplicar necesariamente, nunca necesariamente va a ser siempre el 67%, porque muy probablemente podamos llegar a tener algún caso de personas fuera de convenio que el 67% sea inferior al tope de convenio, y en ese caso debe aplicarse la norma más favorable al trabajador. Derecho 1, no quiero hacer mucha mención, pero bueno, en el repaso viene bien, ¿sí? La norma, digamos, que favorece en esta situación es la del tope de convenio de la actividad, y se tiene que liquidar por ese. Bueno, no mucho más con esto. Vamos a pasar, digamos, a un tope, a otro tema. Nos vamos a tomar unos minutitos, ¿sí?